Un dato muy interesante que se me hizo a mí que comentan en el capítulo 1, cuando están hablando ahí de las bandas de los 60s, por ahí comentan, si mal no recuerdo, fue el guionista que se llama Nicolás Entel. Dice que en la historia del rock de México hay una década perdida en la que no se produjo mucho rock o suficiente rock o que pasó desapercibido el rock en su mayoría. Una década perdida, estamos hablando de 10 años y se me hace mucho tiempo, pero no dice cuál. Entonces es un dato bastante interesante Hay que investigarlo, hay que por el investigarlo. cual haya llegado él a esta conclusión. Si tomamos en cuenta todas estas bandas sesenteras que realmente empiezan haciendo sus traducciones a sus propias versiones, porque ni siquiera la letra en inglés no es la Nada letra que en ver. español, nada que ver, la música sí, o al menos muchos intentaban. Eh, y muchas bandas empiezan, no saben ellos ni de qué manera, ni yo también tratas de razonar un poco, cómo llegó la música de los Locos del Ritmo a Argentina, de los Teen Tops, en ese entonces, en el 58, 59, 60, cómo llegó hasta otro país del otro lado, que estamos hablando incluso a España, que ya es Europa, ¿no? Cómo llegó de México para allá los discos, y no se explican cómo se dio esto. Una teoría que hay de eso, Tony, es que es por las películas que se hacían. Bueno, obviamente, pero mucho tiempo después, obviamente. Pero a lo que yo voy es lo siguiente. Cuentan estos mismos integrantes, porque sale ahí el papá de Alejandro Guzmán, Enrique Guzmán y gente de los Locos del Ritmo, que ellos los invitan, sonaban en todas las estaciones de radio de Argentina y ya eran un boom. De hecho, tenían una fanaticada tremenda. Llenaban estadios allá. La primera vez que van los Teen Tops y los Locos del Ritmo de Argentina fue un estadio, y con un estadio lleno y ellos sorprendidos de esa respuesta. Entonces, la década que yo interpreto, que no menciona por ahí el guionista, es que la década en la que no hubo suficiente rock en México pudo haber sido los 70s. Claro. Es lo que yo intuyo en lo que yo conozco, porque es la época de la música disco. Y no sé si te acuerdas que bandas ochenteras decían, la quema de los discos de música disco y todo eso, Claro. que hacían mucho circo con eso. Entonces, si lo razonas, yo que estoy llevando desde el 2005 a la fecha la historia del rock de Monterrey, realmente hay muy pocas bandas que se destacan en Monterrey, vamos a decirlo, en Nuevo León, en todo el municipio, el estado, en los 70s. Hay muchísimas más en los 60s, otro montón en los 80s y en los 90s, pues ya no se diga, ¿no? Sí, no. Pero muy pocas en los 70s. Nada más hay que tener siempre bien presente eso, que no había la comunicación que hay ahorita, ¿no? Y es gente que estaba en otro país tal vez, y aquí mismo, o sea, las bandas de Monterrey no conocían qué pasaba en Tijuana, ni las de Tijuana qué pasaba en la Ciudad de México. Incluso ellos mismos comentan ahí, porque también salen otras personas que salen en fracciones, que estaban ayudando como a hacer la documentación de la historia que estaban armando, que terminó llamándose Rompan Todo. ¿No? Pero desde viejos, o sea, 70, 60, es muy poca la información que hay, y yo estoy interpretando que él se ponía a buscar en internet o en YouTube, claro, ¿verdad? Claro. Porque para tener una información fidedigna tienes que ir sobre las personas involucradas. O sea, muchas veces incluso hay hasta documentales con videos y todo eso donde salen las bandas diciendo cierta información y los mismos integrantes de las bandas están equivocados. O sea, claro. no sucedió eso en ese año, o en ese año no sacaron ese disco, o no se formaron en ese año. Tuvieron la idea en un año, pero realmente empezaron en otro año, y ellos cuentan casi creo desde que tuvieron la idea, o sea, desde que empezaron a invitar integrantes, así. O sea, formalmente la trayectoria hay así confusiones, y tienes que estar ligado a la gente involucrada, confiable, sino es más confiable, como lo que decía Homero Ontiveros en su reseña, que no hay ningún historiador del rock que participe en ese documental para volverlo, pues vamos a decirlo, fidedigno. No quiere decir que ellos no tengan verdad o razón en lo que estén diciendo, pero también un historiador del rock
entiende más el espectro del rock en México o en cada país que sea, ¿no? Claro. Entonces, porque él ya tiene tanta información que ya puede visualizar o entender, o en base a uno con otro, ya te dice la fecha que la banda en cuestión no se acordaba, o tener el dato más preciso, ¿no? Entonces, yo siento que esa década que hablaban de México, que no hubo tanto rock, pues posiblemente sean los 70s, que me pareció un dato bastante interesante, ¿no? Habrá que investigarlo. Y bueno, a la gente que ya vio la serie, qué chido. A los que no la han visto, Dani, pónganse a verla ahí en Netflix. Y pues yo los invito a que disfruten. Es algo informativo. No es la Biblia, no es la sección amarilla del rock. Para eso hay otros documentales. Para eso está la enciclopedia de mi compadre. Por ahí también están anunciando mucho una página en YouTube que se llama La Historia del Rock. No sé si mexicano, no sé qué. Chéquenlo, o sea, la herramienta está en el internet, hay que buscar y cada quien, al final de cuentas, cada uno va a tener su propia verdad. Ay, pues nomás entender que está cabrón, ¿verdad? Abarcar tantas bandas, ese es todo el pedo, ¿no? Sí, o cabrón. sea, yo a lo que me refería es que, por ejemplo, sacaron y luego quizás en otra temporada o en un solo capítulo vas hablando de un capítulo o dos o tres, no sé qué tan necesario lo vean, que involucren a cada país, porque hablar de diferentes países al mismo tiempo es un trabajal. O sea, yo me pongo a razonar eso y se me hace que es demasiado trabajo y luego poner bien poquita información. O sea, es un trabajal y luego tratar de ligar los problemas políticos de un país y otro más o menos en el mismo tiempo, que no sucedieron en el mismo tiempo, pero sí cercano. O sea, cuando pasó aquí el halconazo o la cuestión del 68 en México, no sucedió igual el mismo año en Argentina o en España. O sea, pudieron ir por años. No sé, un ejemplo, México, 50, vámonos. Toda una hora. Argentina, 60, vámonos. Y luego México, 70. Claro, sí, sí. Y creo que a lo mejor de esa manera estarían nuestros grandes críticos ciberespacéticos mejor. Así que no se agüiten, raza, disfruten el programa. Véanlo, sigan ahí con sus memes y disfruten. No, pues es que hubieran sacado, no sé, güey, una temporada por país, güey. También sería la otra. Es que sí está bien cañón, es un Y trabajo. luego bandas de Apodaca, de San Nicolás. Imagínate. Y luego las Sonders, las que llenan, las que no llenan.